Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos una vez más a este su canal Informatic Config, a este curso de Oracle SQL desde cero. En el día de hoy vamos a entrar a trabajar con lo que son las claves foráneas o los foreign key en Oracle SQL. Una clave foránea es un campo que no está configurado como clave primaria en una tabla, pero que se utiliza para enlazar sus valores con otra tabla en la cual existe otro campo con esa misma configuración, pero establecido como clave primaria. Aquí vemos un esquema de una base de datos relacional. Más adelante, cuando estemos entrando en lo que es Data Model de Oracle, vamos a aprender cómo diseñar esta estructura de base de datos en lo que se llama diseño lógico en Oracle. Como vemos acá, todas estas tablas están interrelacionadas con sus llaves primarias y sus llaves foráneas, primary key y foreign key. Existen reglas para la configuración de las claves foráneas. Una de ellas es que tanto las claves foráneas como las claves primarias deben ser del mismo tipo para poder enlazarse. Si se modifica una, pues debemos modificar la otra para que los valores se correspondan. Más adelante estaremos viendo cómo hacer esto. Otra de las reglas es que cuando alteramos una tabla, debemos tener cuidado con las claves foráneas, ya que si modificamos el tipo, la longitud o los atributos de una clave foránea, pues esta puede quedar inhabilitada para hacer los enlaces, ya que los campos estarían diferentes. Y pues en resumen, diríamos que una clave foránea pues no es más que un campo o varios que se utilizan para enlazar datos de dos tablas para establecer un join con otra tabla en la cual ese mismo tipo de campo está configurado como clave primaria. Muy bien, y de inmediato nos vamos a nuestro SQL Developer para empezar a trabajar con las llaves foráneas. Lo primero que vamos a hacer es eliminar dos tablas. Vamos a digitar la instrucción drop table clientes. Esto va a eliminar la tabla de clientes que teníamos anteriormente creada. El sistema nos confirma que se eliminó y igualmente vamos a borrar una tabla que habíamos creado anteriormente llamada provincias. Si al ejecutar estos drop table el sistema les dice que no fueron encontradas las tablas, no se preocupen, simplemente no las tenían creadas en el sistema. Luego de borradas estas tablas, vamos entonces a proceder de nuevo con la creación de las mismas, estableciendo las configuraciones que necesitamos para ver los ejemplos de hoy. Vamos a colocar create table, provincias, abrimos paréntesis. Debajo entonces creamos un campo que se llame código, va a recibir datos de tipo number con 2 dígitos de tamaño. Este lo vamos a establecer como llave primaria diciendo primary key y obligatorio colocándolo como not null. Colocamos una coma. Debajo vamos a crear un campo que se va a llamar nombre. Va a ser de tipo varchar 2 y va a recibir 20 caracteres como tamaño. Luego debajo colocamos paréntesis y punto y coma. Con esto terminamos de crear nuestra primera tabla. Vamos a sombrear todo, ejecutamos, el sistema nos confirma que se creó correctamente. Continuamos debajo, vamos a crear una segunda tabla que se va a llamar clientes, abrimos paréntesis y debajo creamos un campo que va a llamar código, tipo de dato number, tamaño 5, colocamos una coma y luego creamos otro campo que se va a llamar nombre de tipo varchar 2 y tamaño 30. Colocamos una coma, otro campo, domicilio de tipo varchar 2, abrimos paréntesis, tamaño 30, una coma, luego debajo ciudad varchar 2 de tamaño 20, una coma y por último el campo código provincia que va a ser de tipo number de tamaño 2. Al final cerramos paréntesis, colocamos punto y coma, sombreamos y ejecutamos. El sistema nos dice que se creó correctamente la tabla clientes. Vamos a proceder ahora a crear una llave foránea en nuestra tabla de clientes. Para esto vamos a alterar nuestra tabla de clientes diciendo alter table clientes. Debajo colocamos add constraint. Vamos a colocar entonces la nomenclatura FK para indicar que es un foreign key. Colocamos un guión. Código provincias. Luego debajo especificamos que la restricción que vamos a crear es foreign key o llave foránea.
Abrimos paréntesis y vamos a especificar a qué campo se le va a aplicar esta restricción. Va a ser el campo código provincia. Cerramos paréntesis. Y luego lo que hacemos es referenciar nuestra llave foránea a nuestra tabla de provincias que contiene la llave primaria en el campo código. Cerramos paréntesis. Colocamos punto y coma. Ejecutamos toda esta instrucción. El sistema nos dice que se alteró correctamente la tabla. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Alteramos nuestra tabla clientes, agregamos una restricción que se llama FK código provincias, luego le decimos al sistema que esta restricción será un foreign key o llave foránea que será agregada al campo código provincia de nuestra tabla de clientes. Entonces, esta llave la vamos a enlazar referenciándola a la tabla de provincias en el campo código de esta tabla, que es el que configuramos anteriormente como primary key o llave primaria. Ya con esto realizamos el enlace lógico de nuestra tabla clientes con su campo código provincia a nuestra tabla de provincias con su campo código. Y con esto terminamos de configurar nuestra llave foránea. Si nos vamos a nuestro editor de objetos donde dice tablas, hacemos un refresh, confirmamos aquí en nuestra tabla clientes, hacemos un clic y nos vamos a la pestaña de constraints. Fíjense entonces ya como el sistema nos confirma que se creó un foreign key de nuestra tabla provincias, donde dice tipo de constraint, foreign key. Nos coloca el esquema bajo el cual se creó, que es Oracle, en el que estamos trabajando, la tabla a la que se referencia, que es provincias, el estatus, que dice que está habilitada, la validación, que dice que está correctamente validada. Posteriormente, si hacemos un clic acá en la pestaña que dice Model, aquí vemos como el sistema ya nos preparó el diseño de enlace de nuestras dos tablas. Lo vemos acá, esquema cursor Oracle, tabla clientes, nos dice que está referenciada hacia la tabla de provincias de su campo código. Como lo vemos acá, esta llavecita que está aquí, esta llavecita dorada, tiene el FK código provincias, que es el nombre que le dimos a nuestro foreign key. Aquí especifica el campo. Y como lo vemos, la flechita acá nos indica que referencia a la tabla provincias de nuestro campo código, que es primary key. Aquí lo vemos con la llavecita plateada, dice provincias PK. Ese es el nombre de la llave primaria de la tabla provincias en su campo código. Y así quedan enlazadas estas dos tablas con las reglas de primary key y foreign key. Nos vamos a ir a la descripción del video y ahí vamos a copiar unos inserts que tenemos preparados para llenar estas dos tablas y los vamos a pegar en nuestro editor de esta manera. Posteriormente ejecutamos todas estas instrucciones y fíjense aquí cómo insertó correctamente varias filas, pero acá vemos un error. Vamos a analizar este error que está acá. Dice integridad de constraint, curso Oracle, ¿verdad? Curso Oracle, FK código provincias violado. Dice parent key not found. Y aquí nos dice cuál es el registro. Insertando el registro de clientes, dice aquí los valores que fallaron en el insert. Si nos vamos al insert, vemos que los valores que fallaron son de este registro que está acá en la línea 9. ¿Y por qué falló este registro? Este registro falló porque si se fijan, los campos que enlazan la tabla provincias y clientes son el campo código y el campo código provincias. En el campo código provincias, estos valores son 1, 2, 3, 4. Y la regla dice que deben ser exactamente iguales los registros entre ambas tablas, ya que están enlazadas por un constraint, una regla de enlace entre tablas de primary key y foreign key. Por lo tanto, aquí el valor 1, 2 y 3, que es el campo código provincia de nuestra tabla clientes, tiene un valor 6 en este registro. Como no existe un valor 6 en el campo código de la tabla provincias, este registro no encuentra validación con ningún registro de esta tabla, ya que no hay un valor 6, solo hay 1, 2, 3, 4. Al haber un 6 acá, entonces pues genera este error que dice que la integridad del foreign key dice que fue violada porque no encuentra relación con la llave primaria. Es por eso que no permite insertar este registro en esta tabla con el valor 6. Vamos a hacer un select a nuestra tabla de provincias. Digamos que queremos borrar entonces un registro de esta tabla. Vamos a decir delete from provincias donde código sea igual a 1. Vamos a intentar borrar este primer registro.
Cuando intentamos borrarlo, vemos de nuevo que el sistema nos dice Integrity Constraint Violated, es decir, no permite borrar este registro porque nos especifica Child Record Found, es decir, hay un registro hijo, que es como Oracle lo identifica, los registros de llaves foráneas, que fue encontrado. Por lo tanto, recuerden que la regla dice que se debe borrar siempre primero desde la tabla que contiene la llave foránea. La regla de la llave primaria de la tabla provincias impide que se borre este registro ya que está enlazado con un registro de la tabla de clientes. Para borrar una llave foránea en Oracle SQL, simplemente colocamos la instrucción alter table, en este caso clientes, que es la tabla que contiene la restricción, y le decimos drop constraint y colocamos el nombre de nuestra llave primaria, FK, código provincias. Seleccionamos esta instrucción y la ejecutamos. El sistema nos confirma que fue alterada la tabla de clientes. Por lo tanto, fue eliminada la restricción foreign key de la tabla de clientes. Esto indica que si queremos de nuevo intentar borrar este registro, cuando ejecutemos podemos eliminarlo sin ningún problema ya que no existe el foreign key que retenga la ejecución. Y bien, eso es todo por ahora referente a llaves foráneas en Oracle SQL. Más adelante continuaremos viendo más ejemplos de manejos de esta restricción. Por ahora, gracias por su atención y hasta pronto.